Muy, pero que muy buenas tardes a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio, a No hay Plan B, episodio número 18-19, si no me equivoco, de la primera temporada. En el día de hoy, día 25 de agosto de 2025, podéis ahorraros la rima, ¿vale? Vamos a hablar sobre metafísica, vamos a hablar sobre la Biblia y vamos a hablar sobre cómo la física cuántica explica a nivel microscópico lo que la Biblia ya explicaba a nivel macroscópico. Todo esto obviamente son deducciones mías, de otras personas también muy importantes dentro del mundo del desarrollo espiritual, que tienen toda la lógica del mundo y que son bastante complicadas de desmontar. Es decir, te pueden llegar a decir que estas deducciones no son extrapolables o no son demostrables a nivel ecuaciones, a nivel científico al menos todavía, pero a nivel experimental, yo en concreto y otras muchas personas nos hemos dado cuenta de que si lo que te está explicando la física cuántica a nivel microscópico lo aplica a nivel macroscópico, entendiéndolo como os voy a explicar ahora después, se pueden conseguir cosas muy locas y te puedes dar cuenta de que todo lo que se dice en la Biblia es cierto, ¿vale? Así que, pues vamos allá, chicos, ¿qué queréis que os diga? Vamos a hablar sobre un tema, yo sin ser religioso, ¿vale? Sí que soy creyente, creo bueno, pues en fuerzas superiores, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo supraconciencia, inteligencia infinita, el yo más elevado, como te dé la gana llamarlo, ¿vale? Pero sí pienso que hay algo muy por encima nuestro, que cada ser humano está aquí en el mundo con un propósito en concreto, un propósito que no es más que nuestra alma experimente lo que ella ya sabe que es. Es decir, nuestra alma a nivel espiritual sabe perfectamente todo lo que es, todo lo que es capaz de hacer, y venimos al mundo físico simplemente a experimentarlo, a cumplir con el propósito de ver hasta dónde somos capaces de llegar con ese propósito que nuestra alma ya sabe, ya tiene intrínseco, ¿no? Para eso se nos da una capacidad, de ahí que estemos hechos imagen y semejanza de Dios, como se dice en la Biblia, el hecho de que somos capaces de crear la realidad y el entorno que nos rodea. Dios es creador de absolutamente todo, ¿vale? Todo lo que hay en el universo, todo lo que ha habido y todo lo que habrá, por principio fundamental de la física, la energía y la materia ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman, por lo cual todo lo que ha habido, todo lo que hay, todo lo que habrá, ya está creado, ¿vale? El creador de todo eso es Dios, ya está todo creado, nosotros simplemente venimos al mundo físico, ¿vale? O nuestra alma tiene esa capacidad de creación de Dios. Dios nos crea a nosotros y nosotros tenemos la capacidad de crear también, ¿vale? Simplemente con el único propósito de poder experimentar lo que sea nuestro propósito y que nuestra alma sabe. Sin ese alma nosotros seríamos, por así decirlo, como muebles, carcasas sin vida. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar. Este podcast puede ser un podcast de los más potentes, ¿vale? En un podcast en el que se le da sentido a todo lo que físicamente se lleva explicando desde hace 100 años más o menos, ¿vale? Que empezó la cuántica a principios del siglo XX bueno, me parece brutal absolutamente, ¿vale? Entonces vamos a tratar la Biblia a día de hoy como un libro de emprendimiento. No lo digo yo, lo dicen personas muy importantes personas muy importantes, muy exitosas y dentro del mundo del desarrollo espiritual, personal, de la metafísica, ¿no? Que te dicen que la Biblia es un libro de emprendimiento porque te cuenta la historia de las personas más importantes de la antigüedad. Entre ellas, en el Nuevo Testamento se te cuenta la vida de la persona más importante de toda la historia, Jesús de Nazaret, ¿no? Una persona que, pues, bueno, pues quien no esté de acuerdo, me da bastante igual porque podéis ver una cosa y en el año en el que vivimos, el 2025, después de Jesucristo, ¿no? Pues entonces, bueno, pues si eso no es pasarse el juego en nivel de influencia, que alguien me diga lo contrario, porque vaya, no entiendo que a las pruebas me remito, ¿no? Por sus resultados los conoceréis, ya se dice en la Biblia también. Aparte de ser un gran comunicador que ha conseguido que su mensaje perdure durante miles de años, ha convencido mover a miles de millones de personas en todo el mundo en torno a su persona, en torno a la fe, en torno a lo que él demostraba, ¿vale? En torno a lo que él encarnaba como persona, que no deja de ser una persona que a nivel espiritual tenía un desarrollo brutal. Una persona que entendió cómo funcionaba el juego de la realidad, que estaba conectado con energías muchísimo más superiores y que simple y llanamente lo que hizo fue abrir
su cuerpo y su alma a escuchar los mensajes que Dios tenía para darnos a nosotros, porque Dios se comunica con nosotros todo el rato, a través de pensamientos, sentimientos, palabras y experiencias, ¿vale? Jesús simplemente fue eso, fue una persona que se abrió y empezó a escuchar las señales, empezó a ver cómo funcionaba todo. Era una persona que meditaba muchísimo, que oraba muchísimo, que tenía una fe inquebrantable, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser la persona más importante de toda la historia. Luego también tenemos en el Antiguo Testamento la historia de grandes reyes, grandes líderes, todo personas exitosas. ¿Por qué se dice que la Biblia es un libro de emprendimiento y de crecimiento personal? Porque realmente te cuenta la vida de todas estas personas, te cuenta el cómo toda su historia, para inspirarte, todas las hazañas que consiguieron, cómo cambian su realidad en base a la fe ciega, al propósito que sentían por prosperar, por conseguir eso que en principio Dios les había comunicado, que no eran nada más ni nada menos, que se habían permitido soñar a lo grande y habían dejado que su intuición, esa voz de Dios, como queráis llamarlo, esa voz interior vuestra, hablase y les guiase en el proceso hasta que lo consiguieron materializar. Y no deja de ser la Biblia el libro más importante de todos los tiempos. Es cierto que la Iglesia se ha adueñado de todo este libro en sí para establecer sus dogmas, sus patrones de comportamiento para las personas. Yo honestamente, y esto lo digo a modo opinión personal, ¿vale? Considero que la Iglesia es una institución y como institución tiene una agenda o tiene intereses, ¿vale? Todo lo que sea intentar acercarse a Dios a través de cómo lo hacen las diferentes religiones, a través de infundir miedo, a través de crear esa separación entre cielo e infierno, una persona que te va a castigar, que se supone que te da libre albedrío porque te ama, pero por el contrario, si no haces lo que él quiere, te castiga, como un libre albedrío muy condicionado que a mí no termina de convencerme y estoy, por supuesto, súper convencido de que hay muchísimos intereses por detrás y de que, por supuesto, el miedo es la forma más fácil de controlar a la población y muchas de las personas que son fieles seguidores a día de hoy de la religión del cristianismo pues sienten miedo de que van a ir al infierno en el momento en el que mueran, cuando no saben que el infierno se vive en vida. Tanto el reino de los cielos como el reino o los infiernos se viven en vida. Todo lo que es el reino de los cielos pues son esos estados de paz, alegría, armonía, tranquilidad que tú vives con tu entorno, mientras que el infierno pues se podría considerar todas esas emociones de miedo, angustia, culpa, vergüenza de ti mismo, ¿no? Que podemos sentir todos los seres humanos y que son simplemente resultado del sistema de pensamiento, de la forma en la que todos percibimos el mundo, de la forma de las gafas que utilizamos para percibir la realidad que nos rodea y del mensaje que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que captan nuestros sentidos, ¿no? Pero bueno, quiero explicaros y vamos a meternos ya de lleno en el tema, ¿por qué la física cuántica o por qué puedo afirmar o quiero afirmar en este podcast que la física cuántica explica lo que la Biblia contaba hace mucho tiempo, ¿no? Hablemos del experimento de la rendija que se hizo, no sé exactamente en qué año fue, principios del siglo XX, si no me equivoco, en el que el experimento consistía en lo siguiente: cogieron como a nivel macroscópico, ¿vale? Bastantes pelotas, por así decirlo, bolas, ¿no? Y las pusieron y las hicieron pasar a través de una rendija, ¿vale? La rendija pues formaba en una pared de enfrente como una línea, ¿vale? Es decir, como una especie de zona en la que seguro que las pelotas iban a acabar impactando, lanzaban las pelotas, pum, 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 chocaban en la pared de la forma en la que se esperaba que se chocasen, que era en línea recta, y pues no había ningún problema. Cuando eso nos movemos del mundo macroscópico, es decir, lo que vemos con nuestro sentido, al mundo microscópico, átomos, partículas subatómicas, fotones, ¿vale? Porque al final la materia está compuesta de moléculas o de compuestos, los compuestos de moléculas, moléculas, átomos, átomos, partículas subatómicas están compuestas de, bueno, pues de fotones, de quarks, de todas estas, y estas pues al final son ondas o fotones, ¿vale? Definitiva energía, que es lo que vengo a hablaros ahora. Pero bueno, cuando nos vamos al nivel subatómico, cogieron los fotones y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlos pasar por una rendija y se supone que cuando yo los lance contra la pared del fondo voy a ver un patrón que es una línea. Para sorpresa de la gente, cuando hicieron ese experimento, no se dibujaba una línea, sino que se dibujaba algo completamente difuso. Había como patrones de interferencia
entre las distintas zonas en las que esos fotones se supone que habían impactado en la pared. Se veía como una especie de nube, no se veía nada. La cosa cambia cuando en ese experimento meten un detector mirando a la pared. ¿Qué ocurre? Que los fotones, en el momento en el que empiezas a medir, sí que establecen el patrón que se esperaba que ellos, es decir, formaron la línea recta. Lo mismo que habían hecho las bolas a nivel macroscópico, los fotones lo hicieron a nivel microscópico cuando se ponía ese medidor o ese observador a ver qué estaba pasando. En el momento en el que se quitaba, no se veía nada, se veía esos patrones, esa onda, ese patrón de interferencia. Y esto explicó lo que se estableció aquí como la dualidad de la materia, la dualidad onda-corpúsculo, que no es más que en el momento en el que nosotros observamos la materia, esta se comporta de forma material. Aparecen las partículas, se colapsa lo que se conoce como la función de onda, que yo no soy experto en física, la di en segundo bachillerato, pero recuerdo bastante bien de lo que se trataba. Hay como una función que explica perfectamente, bueno, pues la ley de probabilidad, ¿no? En la que pues la partícula va a estar donde se supone que puede estar, la probabilidad de que la partícula esté en esa zona, ¿vale? Y cuando colapsa, normalmente colapsa en esa zona en concreto, pero únicamente colapsa cuando ponemos un observador observando eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si observamos parte de la energía se transforma mágicamente, o lo que se conoce como el colapso de la función de onda, en materia. Esto es lo que dice la cuántica. Vamos a lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que un ser humano, a nivel de pensamiento, a nivel de creación de la realidad, a nivel de esa habilidad de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el ser humano puede crear la realidad que quiere, pero tiene que estar muy enfocado en ella. Tiene que ser un observador de esa realidad o no perder el foco, como pasaba en el experimento, que el observador tú lo pones y al tratarse de un sensor, de un detector o de lo que sea, está 100% centrado en medir hacia donde tú apuntas, está midiendo todo el rato. Ser humano, si tú eres capaz de concentrar toda tu energía en un pensamiento en concreto, en esa forma de energía, en esa posibilidad que no deja de ser el campo de ondas, ese campo energético alrededor de la realidad que tú tienes, que conforman todas las diferentes posibilidades que hay. A día de hoy yo soy Manu y estoy viviendo una realidad en la que estoy emprendiendo, creando contenido. Hay otra posibilidad en la que Manu es policía, hay otra posibilidad en la que Manu es futbolista, hay otra posibilidad en la que Manu, yo qué sé, en vez de vivir en España hubiese vivido en Estados Unidos. Hay otra posibilidad en la que en vez de estar sentado aquí y llevar una camiseta blanca, estaría sentado allí enfrente con una camiseta negra. Hay infinitas posibilidades. ¿Qué pasa? El ser humano concentra o más bien elige la posibilidad, al igual que en el experimento se esperaba que al poner el detector los fotones se comportaran de cierta manera y cuando se observó se comportaban así. El ser humano, es decir, estábamos como eligiendo la forma de comportamiento de los fotones. El ser humano elige la posibilidad de realidad que quiere experimentar y si pone el foco 100% en esa realidad, inevitablemente, con el tiempo y al no tratarse de partículas subatómicas o microscópicas, no se hace de manera instantánea, ¿vale? Porque la materia pesa, la energía no tanto o no pesa. Gradualmente conviertes tu realidad, colapsas tu realidad en esa posibilidad que tú estás escogiendo. Y esto es exactamente lo que pasaba en ese experimento. La Biblia se dice que para poner esa atención 100% en lo que estás haciendo no puedes dudar, tienes que tener fe. ¿Qué es la fe? Simple y llanamente la convicción de ver con los ojos del alma lo que no eres capaz de ver con los ojos que tienes en la cara. La convicción de fijar tu atención, tus pensamientos en que algo va a suceder sin
poder verlo aún en el mundo físico. La convicción de que el día de mañana vas a estar viviendo la vida que siempre quisiste vivir, que vas a poder, yo qué sé, ser la persona, que vas a poder crear éxito, que vas a poder generar riquezas, porque así lo estás escogiendo, porque no dudas de ti, porque no estás dudando en ningún momento, porque tienes fe, certeza, convicción de que eso va a suceder, pones toda tu atención en ello y la magia sucede. No lo digo yo estoy experimentándolo por primera vez y a mí esto me acojona a nivel interno una barbaridad, porque es verdad y porque se experimenta y porque en el momento en el que yo empecé a centrar mi energía en lo que quería, gradualmente con el tiempo y en cuestión de 5 o 6 meses se me está empezando a dar lo que yo llevo queriendo 2 años que estaba disperso. Cuanto más concentres tus pensamientos, tu energía en eso, lo conseguirá. Las grandes personas exitosas del siglo pasado, arrancando por Napoleón Hill, Andrew Carnegie, que fue su mentor. Napoleón Hill, si no me equivoco, formó a Earl Nightingale. El Nightingale, a Bob Proctor, que murió hace un tiempo. Personas muy importantes. Creo que Bob Proctor murió en el 2022. Personas muy importantes, personas de muchísimo éxito, que te están diciendo la fortaleza, o más bien la fuerza que tiene la mente para poder crear la realidad que nosotros queramos, y que tú a día de hoy te vayas a personas muy exitosas y que te digan, el foco lo tienes que poner en ti, en desarrollarte espiritualmente, en trabajar, en mover el culo y en no dudar de que eso va a suceder, y gradualmente, con el tiempo, el otro yo, tu yo más elevado, Dios, la inteligencia infinita, te va a decir el camino y te va a dar y te va a guiar para que acabes llegando a ese destino. Esta es la magia, este es el juego de la creación de la realidad. Los seres humanos creamos lo que queremos que se vea. Yo, para estar sentado en este sofá, la primera persona que crea este sofá primero tuvo que verlo con los ojos de su mente y luego lo materializó. Mis padres, cuando dijeron de crear o comprar este sofá, primero tuvieron que ver con los ojos de su mente cómo se veía la terraza. Y luego lo materializaron y lo compraron. Pagaron el precio por esto. Además, todo por adelantado para poder tenerlo. El ser humano hace exactamente lo mismo. Realidad que tú quieres. Te puedes proponer todo lo que sea físicamente posible. Yo tengo 25 años y mido unos 70. A día de hoy yo me puedo proponer ser el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, que lo más probable es que no lo logre. Uno, porque físicamente los jugadores de baloncesto o mi condición física no es la adecuada para jugar al baloncesto, y dos, porque quizá ya voy tarde, teniendo en cuenta la vida útil de los jugadores profesionales, ¿no? Pero escuchando a las personas exitosas, te dicen, nunca es tarde para poder prosperar, y yo he escogido tener una vida llena de plenitud, una vida extraordinaria, y ser de las primeras o la primera persona en mi familia en romper el miedo a la pobreza y en trascenderlo y en generar riqueza de verdad y en conseguir influencia. Yo lo estoy escogiendo y estoy empezando a experimentarlo, y eso me parece una auténtica locura, y no estoy vendiendo humo, estoy diciendo simplemente mi experiencia. Quien quiera que la crea y empiece a aplicarla, quien no, me da absolutamente igual, que siga pensando que todo es cosa de suerte, que todo es cosa del universo, que Dios me quiere a mí, que te odia a ti, y todo este tipo de mierda que escuchamos por ahí de las personas que básicamente pues no son felices, no tienen objetivos, y si los tienen y lo intentan y fracasan, pues se quedan ahí, porque es más cómodo quedarse donde están que elegir creer y pagar el precio, por supuesto, por adelantado de eso que queremos, convertirnos en las personas equivalentes, capaces de sostenerlo y capaces de mantenerlo y poder materializarlo con el tiempo. Así que nada, simplemente eso sería todo por el vídeo de hoy. No sé lo que ha durado, por el episodio de hoy, no sé lo que ha durado, no sé, ahora lo veré en el móvil como tal. Lo voy a subir mañana, día 26 de agosto. Espero realmente que os haya gustado, espero realmente que este enfoque, de hecho el enfoque que voy a tener yo con mi alumno dentro del programa de Momentum, bueno, pues que empezamos ya la semana que viene, día 2 de septiembre. Si os quedáis hasta el final del vídeo, podéis, si estáis en formato vídeo en YouTube, podéis tenerla aquí abajo, el enlace a la página web. Veis en qué consiste el programa. Si os interesa, tenéis abajo un botón de WhatsApp, me escribís en mi propio WhatsApp, os respondo yo.
Y bueno, si no, pronto lanzaré o anunciaré el lanzamiento de mi comunidad, ¿no? Gratuita, en la que las personas que queráis dar un paso más allá, pues podáis entrar. Y simplemente deciros que bueno, que el hecho de tener fe ciega, el hecho de tener esa convicción, se demuestra con las acciones, no se demuestra con el pensamiento. Si tú realmente tienes fe, tienes convicción, certeza de que vas a acabar en un sitio, pues bueno, pues ponte incómodo, ponte a trabajar por ello, ¿vale? Yo lo hice en su momento, llevo más de 8.000 euros invertidos en mí en los últimos 2 años. De hecho, 600, 600 más 1.700, 8.300. Llevo 8.300 euros invertidos en mí en los últimos años y no lo hubiese hecho si yo no tuviese la esperanza o la certeza de que el día de mañana se me van a recompensar multiplicados por muchísimo más, porque voy a conseguir todo por lo que estoy trabajando a día de hoy. Así que a día de hoy el ser humano, la única forma que tenemos de ponernos realmente incómodos es soltando la pasta y poniendo la pasta encima de la mesa. Así que si realmente estáis comprometidos con vosotros, con vuestro propósito, y creéis que lo podéis lograr, os invito a hacer clic en manuelramosp.com, ¿vale? Venid aquí, hablarme por WhatsApp, nos vemos dentro del programa y empezamos a darle con todo, chicos. Así que nada, eso sería todo. Así es como lo enfoco yo en el programa, diferentes enfoques para no contaros una única verdad desde un único sitio para que vosotros, sino para que simplemente tengáis como diferentes ángulos desde los que ver todo, pero todo enfocado al crecimiento, al trabajo en uno mismo y por supuesto a convertirnos y desarrollarnos para ser esas personas merecedoras o equivalentes de esa realidad que todos queremos y que queremos experimentar, chicos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, espero que el episodio os haya encantado, muchísimas gracias a todos por vuestra energía, que es lo más importante, la tenemos limitada. Like, suscripción y comentario en YouTube se agradecen un montonazo. 5 estrellas si está en formato audio en Spotify, pues también se agradece muchísimo porque me ayuda mucho a crecer y a posicionar el podcast, y nos vemos en el próximo episodio.